Hola, ¿cómo están, queridos hermanos y hermanas de Logos CTV? Estamos en un episodio más, un episodio especial, ya que hoy día tenemos la presencia del doctor Justo González en esta oportunidad y que estaremos tocando el tema sobre el culto en la iglesia antigua. Y también me acompañan en esta oportunidad también especial el profesor de Centro Teológico Bautista, el profesor Daniel Eguiluz, y también me acompañan el profesor, el doctor Jesús Zamora, ¿sí? Que es profesor de Pambridge, si lo estoy pronunciando bien, me puede corregir, no hay ningún problema. Sí, que se me acaba de ir ahorita la señal. Palm Beach Atlantic University. Ahí está, Pambridge Atlantic University, acá está. Bien, y ahora en estos momentos quisiera saludar, antes de comenzar con el doctor. ¿Cómo está, profesor Daniel Eiluz? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Profesor Jesús. Muy bien, gracias por la invitación también y bueno, comentar que es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Muy bien, y bueno, quisiéramos preguntarle cómo está, doctor Justo González, cómo está ahorita en donde se encuentra. Estoy bastante bien para la condición en que estoy. Bien, bien. Y justamente, para más o menos ir entrando en, este, en esta atmósfera ya para la conversación, nosotros, bueno, Centros Teológicos Bautistas, llegamos, gracias a Dios, con el doctor Justo González, justamente por un nuevo libro que acaba de sacar, que es El culto en la iglesia antigua, que al leerlo me pareció muy, muy interesante. Y antes de comenzar con las preguntas, me gustaría saber más bien, doctor, ¿cómo se sintió escribiendo el libro? ¿Cuánto le tomó? ¿Qué tal fue el proceso para poder escribir ese libro? ¿Cuánto le tomó, no? Sobre todo. Bueno, lo de cuánto tomó es imposible decirlo. Es un proyecto conjunto de mi esposa y mío. Uh-huh. Ella siempre se ha interesado mucho más en el culto y en la relación entre el culto y la teología. Yo me he interesado mucho más en el aspecto teológico y por la influencia de ella me ha interesado entonces el culto mucho más. Y eso quiere decir que llevamos años y años y años dando alguna clase sobre eso, dando alguna conferencia y demás. Y después de eso, pues escribirlo fue muy fácil. Es cuestión de unos meses, porque ya teníamos todo ese material y sabíamos lo que había que decir y adelante. Wow. Wow. Bueno, entonces voy a comenzar con la primera pregunta de la entrevista, doctor Justo. Y creo que esto para comenzar es muy importante, ¿no? Básicamente, sobre cuál es la importancia del estudio de la historia de la iglesia de manera general, ¿no? Bueno, muchas maneras de decir eso. Primera cosa, una persona famoso dijo que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y eso quiere decir que si usted no sabe la historia de la iglesia, usted va a equivocarse en muchas maneras en que la historia se ha equivocado en el pasado. Va a caer en muchos errores que la iglesia ha caído en el pasado. Errores doctrinales, errores prácticos, errores políticos, muchas clases de errores. Eso es una cosa. La otra cosa es que la iglesia no nos incluye solamente a nosotros. No incluye solamente a las 10, 15, 20, 100, 500, 1000 personas que nos reunimos en una iglesia. Incluye en primer lugar a toda esa gente que está alrededor del mundo. En el mismo día que estamos nosotros adorando y todo, está adorando también al mismo Dios. Y nuestro culto no es nuestro culto, es el culto de toda esa iglesia. Y la iglesia incluye también a aquellos que ya participan del culto celestial. Un elemento muy importante del culto antiguo cristiano es que había una conciencia muy fuerte de que el culto que hacemos aquí ahora es una especie de anticipo, una especie de gusto y una participación un poco por adelantada del culto celestial. Por eso una de las cosas que se decía siempre en la comunión es, por ejemplo, aquello que ya muchas veces no se dice, pero por tanto con ángeles y arcángeles y toda la compañía del cielo alabamos y glorificamos tu glorioso nombre, alabándote siempre y diciendo santo, 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 Señor Dios de los ejércitos.
llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que estamos juntos con los ángeles y arcángeles, que no somos nada más que nosotros. Ahora, la otra cosa que me parece que es importante para esa pregunta, mire, imagínense usted que no tuviéramos historia, no tendríamos Biblia, porque la Biblia nos llegó a través de una larga cadena de personas que la copiaron. Los manuscritos más antiguos que tenemos son del siglo IV, así que quiere decir que ya antes de esa fecha había quien copió y volvió a copiar, ¿verdad? Después hubo quien la guardó, quien la defendió en momentos en que se quería destruirla, hubo quien se dedicó a estudiar los idiomas, hubo quien la tradujo, y así es que nos llega la Biblia a nosotros hoy. Así que la Biblia no nos llega caída del cielo, nos llega así del cielo, pero a través de esa larga tradición. Y la última cosa que voy a decir muy fácil para que se nos quede en la mente un poco, que la historia esa no es tan larga. Si un muchacho a los 15 años hubiera conocido a Jesús y a los 65 se lo dice a otro muchacho de 15 años, nos bastaría con la gente que cabe en esta oficina para conectarnos con Jesús. Que nosotros pensamos que es muy largo, pero no es tanto, son unas pocas personas, ¿no? Unas pocas generaciones. Y todo eso pues, nos ayuda a entender quiénes somos nosotros. Decía, perdón la respuesta larga, pero decía Ortega y Gasset que para decir algo humano hay que contar una historia. Si yo le pregunto a usted quién es usted me dice, bueno, yo soy peruano, ya me dijo un montón de cosas. Me dice su nombre, ya me dijo otro montón de cosas porque me dan algo de su trasfondo y demás. Si yo nada más que lo veo y no sé historia de usted, es como si usted no existiera. Así que me parece que de cierto modo, si nos desentendemos de la historia de la iglesia, nos desentendemos de la iglesia misma. Doctor, justo ahora, a razón de la pregunta que le hizo Daniel, bueno, estaba pensando cuando estaba usted, bueno, dándonos su respuesta, ¿qué piensa de esta visión ciceroniana de didáctica de la historia, ¿no? De la historia como maestra? Y me pongo a pensar, y esto es algo bastante, aquí voy a meter un poco a Daniel, porque esto es algo que Daniel, en un video corto que hizo Daniel sobre la importancia de estudiar la historia de la iglesia hace como un año y pico, recuerdo que publicó, no sé si él se acordará de ese video. Él comentó, aquí el doctor Eguiluz, no sé si pronuncio bien tu apellido, no sé si es Eguiluz, ¿no? Así me sentí yo, profesor, no se preocupe. Y justo pues el doctor Eguiluz mencionaba el hecho de que Dios no solo coloca maestros en la actualidad, sino que ha colocado maestros a lo largo de toda la historia de la iglesia, y que esos maestros todavía nos son útiles en la actualidad. ¿Qué piensas sobre ello, de esta visión? Bueno, así literalmente de Cicerón? Y bueno, indudablemente, mire, la historia, sin historia no podemos vivir. Yo sé de no meter la mano en la hornilla de la cocina, porque si no me quemé yo, alguien se quemó y me contó. Y de alguna manera aprendí a no meter la mano porque hay una historia detrás de eso, ¿no? Y lo mismo sucede con la historia de la iglesia. La iglesia sabe cosas que no debe hacer o que no debería hacer, porque alguien las hizo quizá con muy buena voluntad o quizá con mucha ignorancia, pero ahora nosotros, sabiendo que esa hornilla quema, pues no metemos la mano allí, ¿no? Así que me parece que indudablemente la historia es maestra. No es la única maestra, pero es maestra. Muy bien. Doctor González, buenas noches. Una pregunta que me gustaría hacer es, usted mencionó de que usted empezó estudiando teología y la que inicialmente tenía mayor interés en el culto era, bueno, su esposa, ¿verdad? Uh-huh. Pero usted ha escrito tantos libros acerca de teología e historia. ¿Qué lo motiva, aparte pues de tal vez la influencia de su esposa, a escribir, bueno, aunque lo escribe con ella el libro, ¿verdad? A escribir este libro en este momento? ¿Cuál diría que es usted la importancia de este tema y su propósito para el libro que acaba de publicar? Le voy a decir, hace años alguien me preguntó acá, en una asamblea de profesores norteamericanos acá, estaban hablando acerca del culto. Y yo les dije, yo vivo por el culto y el culto me está matando.
las dos cosas a la vez. La vida cristiana es imposible sin el culto. Y al mismo tiempo hemos descuidado tanto el culto, que es una cosa que se hace improvisada, sin mucha profundidad, sin pensarlo mucho, sin pensar en lo que se está comunicando, excepto las palabras. Y en realidad me parece que para mí eso ha sido lo que siempre me ha hecho pensar en la necesidad de estudiar el culto. Me preocupa mucho más el hecho de que aquí, por lo menos en este país, es muy común entre las iglesias latinas que los pastores le dejen el culto al grupo de música. Y entonces el culto se vuelve nada más que lo que llaman la alabanza, ¿verdad? Que es el culto de música, pero todo demás no, es como dos partes. Lo que más estuve hace un par de semanas en una iglesia donde cuando los muchachos terminaron de cantar se fueron, porque ya se acabó la parte que es de ellos. Y me parece que es importante que veamos el culto como una unidad, que entendamos la predicación como parte del culto, que entendamos que el culto no es como yo era muchacho, el culto era una especie de preparación para la predicación. Eso tampoco debe ser. Ahora lo que sucede es que hay una cosa y otra. Por un lado la alabanza y por otro lado la predicación. Y está en lugares en donde el pastor entra después que se acabó la alabanza. Y me parece que es importante que juntemos esas cosas. Lo que me lleva mucho más a pensar en eso es que hay un principio que los estudiosos de la historia, de la teología, siempre dicen, y no voy a decir las palabras en latín pero que lo que se hace en el culto es lo que se cree. La iglesia estuvo adorando a Jesús mucho más de poderse discutir cómo es que Jesús es divino. La iglesia estuvo adorando a la Trinidad mucho antes de que se empezaran a preguntar cómo eran las relaciones en las personas trinitarias y todo eso. Se han hecho pruebas de que cuando hay una persona está muy apretada, con una posición difícil, tiene que hacer algo, necesita inspiración, muchas veces, sí, claro, acude a algún versículo bíblico que conoce, pero si no, a algo que cantaron en el culto. De manera que el culto tiene una importancia fundamental para formar a las personas. Lo que es más, fíjese que dije, si no, el culto, la predicación, es un tercero bastante lejos de lo que se canta. Amén. Claro, es interesante ver el culto como una unidad, pero estaba revisando justamente en la parte 2, sí, de su libro, cuando hablaba sobre la predicación, en esta predicación post-apostólica, después de la era apostólica, y justamente Tertuliano, si no mal recuerdo, citó a Tertuliano que decía que la predicación era más importante que el bautismo. Entonces, a mí la pregunta que se me viene es, ¿en qué lugar la predicación de las escrituras después de la era apostólica qué lugar ocupó en el culto antiguo, ¿no? Bueno, primera cosa hay que entender que el culto antiguo se dividía en dos partes. Uh-huh. La primera parte es lo que se llama ahora también el servicio de la palabra, y la segunda es el servicio de la mesa. El servicio de la mesa, naturalmente, es la comunión, de que podemos hablar más cuando usted quiera. El servicio de la palabra es lo que hoy llamamos predicación, pero era mucho más largo y mucho más complicado. Dese cuenta que en aquella época la gente no tenía Biblia. Usted no podía leer la Biblia en su casa. Aparte de que la mayor parte de la gente era analfabeta, no había Biblia para todo el mundo. Muchas iglesias sabemos que no tenían ni siquiera ellas mismas, la iglesia misma, la Biblia completa. Y era muy difícil leer, porque también no se separaban las palabras una de otra, no había signo de puntuación. Así que había que estudiar un texto para leerlo. De manera que la gente no leía la Biblia en su casa, no podía. Entonces, el culto es la primera parte, el servicio de la palabra, era para que la gente aprendiera todo el mensaje y toda la historia bíblica. Y por eso duraba varias horas. Además de eso, acuérdense que no había relojes. Entonces la gente llegaba cuando podía, cuando creía. Después de la era apostólica, posiblemente de madrugada, antes que saliera el sol, porque tenían que estar en su trabajo, en su servicio de esclavitud, lo que fuera, a salir el sol. De manera que entonces, pues, no había, la predicación era más bien explicación de la Biblia. No era evangelística.
porque el que estaba en la iglesia ya de alguna manera estaba más o menos interesado y convencido y estaba buscando la manera de saber más para entrar. No era para decirle, se evangelizaba en la venta de pescado, donde se estaban vendiendo los vegetales, en el foro, en la calle, por la cocina, como sea. Así es que se evangelizaba la gente. Entonces, cuando la gente ya quería saber más del evangelio, ya estaba casi convencida, entonces iban a la iglesia. Porque era un peligro y porque aunque no fuera peligro, era por lo menos una mancha social estar metido en la iglesia. Era gente mala, se pensaba. Entonces quiere decir que no había nadie que se parara en una esquina a predicar. Eso no se hacía, no podía hacerse. De manera que entonces el culto, la predicación era para que la gente entendiera la palabra. Cuando esa persona llevaba un tiempo ya, a veces varios meses, años quizás, y quería entonces unirse a la iglesia, entonces pedía el bautismo. Hasta esa fecha se había ido siempre, cuando llegaba el momento de la comunión, se iba. Porque la comunión era nada más que para las personas bautizadas. Porque la comunión es la participación en el cuerpo de Cristo, sea como se entienda. Y el cuerpo de Cristo es el cuerpo de las personas que son miembros de Cristo, y quiere decir los que están bautizados en Cristo. De manera que entonces había ese periodo largo, y esa era la predicación. La predicación no era a convencer a la gente, no, eso vino bastante después. La predicación era explicar. Tomar un texto bíblico de donde fuera, de Éxodo, de Deuteronomio, de los Salmos, lo que fuera, o algún texto después, enseguida, bien pronto, de los Evangelios o de alguna de las cartas, para explicarlo. No sé si le contesto la pregunta, pero por ahí es que va la cosa. Muchas gracias, doctor. Le ha contestado, wow, con creces, doctor González. Y a propósito, no quiero, un poco retroceder al punto anterior que le preguntó Natalio, pero no sé si podría mencionarnos algo, comentarnos algo sobre la importancia del culto en el desarrollo de la doctrina cristiana, porque usted mencionó antes que los cristianos las primeras comunidades cristianas en los primeros siglos, antes de ponerse a discutir sobre si Jesús es Dios o no, si es divino o no, si es igual al Padre o no, primero adoraron a Jesús. Entonces, allí literalmente nos ha dicho que la importancia del culto en el hecho del desarrollo de la doctrina cristiana. Entonces, no sé si nos podría comentar un poquito más sobre ello, para que la audiencia pueda ver la importancia de la liturgia del culto dentro de las comunidades cristianas, dentro de la iglesia. No sé, bueno, si podría hablar un poquito sobre ello. Le podía contestar desde el punto de vista histórico lo que usted ya mencionó, ¿verdad? Que lo que usted acaba de decir, que temas como la cristología, la doctrina de la Trinidad, todo eso, surgieron en el culto. La gente creía eso ya antes de que nadie se lo explicara. Lo creían porque lo hacían en el culto, lo hablaban en el culto, ¿verdad? Y eso quiere decir que si lo que se hace en el culto no tiene esa conciencia bien clara de qué es lo que se está enseñando, pues entonces tenemos el peligro de enseñar cosas que no sean completas, ¿no? O que estén mal. Y le voy a dar un ejemplo contemporáneo, ¿verdad? La fe cristiana es una fe comunitaria, no es una fe privada. El cristiano necesita compañía, necesita iglesia. Sin embargo, en nuestras iglesias, ¿cuántas veces se cantan himnos en primera persona singular y cuántas veces se cantan en plural? ¿Cuántas veces yo, tú y yo, Señor, tú y yo? ¿Cuántas veces es nosotros? Y eso quiere decir que cuando entonces empezamos a hablar de la iglesia, la importancia que tiene la iglesia, la importancia que tiene la comunidad, eso no le entra a la gente porque no es lo que están cantando, no es lo que están haciendo. ¿verdad? Si yo digo yo, cuando estoy con toda esa gente, aunque estén todos ellos cantando, yo estoy nada más hablando directamente con Dios. Y ellos ahí están poco al margen. Si digo nosotros, estoy diciendo otra cosa. Y me parece que eso es un caso claro, ¿verdad? Otro caso claro, en nuestros cultos ya hemos abandonado muchas veces las oraciones de confesión. ¿verdad? El confesar que somos pecadores. Y entonces queremos celebrar la gracia de Dios sin habernos declarado pecadores. De manera que entonces es que nosotros, Señor, yo soy tan bueno que tú me quieres y tú me quieres a mí porque yo soy bueno. Y se pierde mucho la importancia de esa gracia cuando uno reconoce lo que es el pecado y lo que es la esclavitud del pecado y todo eso, y entonces celebrar la gracia de Dios. Eso es una respuesta un poquito contemporánea, pero todo eso a través de la historia, eso ha sido así, ¿no? Y otro ejemplo que le voy a decir, muchas veces cuando se estudia la historia de la Biblia, del Nuevo Testamento, se habla de la formación del canon.
Lo que se discutía al formar el canon no era qué libros eran los que iban a ser sagrados. No había idea que vamos a hacer una lista aquí ahora. Lo que se decía era qué libros se pueden leer en la iglesia, en el culto. Qué libros vale la pena explicarlos en el culto. Y esos libros que se leían y se explicaban y se estudiaban, ¿verdad?, con devoción, esos libros vinieron a ser lo que hay en el Nuevo Testamento. Gracias, doctor González. Ahorita pensando en lo que dice acerca de la predicación, la lectura de la Biblia, pasando ahora a la división que usted mencionó de que la primera parte del culto era el servicio de la palabra y el segundo era el servicio de la mesa. Si bien eso pues marcaba el culto de la iglesia por, digamos, pues la mayoría de su historia, a partir de la Reforma hubieron algunos cambios en el culto y hoy en día la mayoría de descendientes de la Reforma, tal vez no las denominaciones más tradicionales, más históricas, pero ciertamente la mayoría de iglesias evangélicas, pues carece como parte del culto regular, del culto de todas las semanas, el servicio de la mesa, ¿no? A veces se celebra una vez al mes, a veces una vez que cada ciertos meses, una vez cada vez al año. ¿Cómo, viendo pues que fue un cambio de lo que la iglesia practicó por la mayoría de los siglos, cómo evaluaría usted teológicamente, históricamente, ese desarrollo? ¿Usted cree que hemos perdido algo en las iglesias evangélicas, que hemos dejado de celebrar la cena del Señor semanalmente? Yo creo que sí, yo creo que bastante. Bastante. Claro, parte del problema está en que no tenemos una visión muy clara de qué cosa es la cena. Es muy interesante, ¿verdad?, que lo que la mayor parte de la gente piensa acerca de la cena es, aunque la gente sea muy antirracionalista, es una visión racionalista. Aquí no puede pasar más nada que lo que yo pienso, ¿verdad? Eso es moderno. Eso no es parte de la Biblia. Eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es cuando yo actúo, Dios también está actuando. De manera que me parece que parte de lo que hemos perdido es que tenemos mucha idea de que la cena es importante porque es lo que yo pienso y me arrepiento. Segunda cosa que hemos perdido el gozo de la cena. Porque la cena era una celebración. Todavía hablamos de celebrar la cena, aunque parezca un entierro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué se reunían el domingo para celebrar la cena? Porque la cena tenía que ver con tres cosas. Primero, la resurrección de Jesús, que resucitó el primer día de la semana. Segundo, la creación, que según Génesis empieza el primer día de la semana. Lo que sucede con Jesús es la nueva creación. Así que usted tiene la primera creación que sucede el primer día de la semana y la nueva creación que sucede el primer día de la semana. Y la última cosa, lo que se llamaba el octavo día. La historia toda, la vida toda, el calendario todo es una serie de ciclos, ¿verdad? En el calendario hebreo básicamente de 7. Siete días a la semana, 7 semanas, y después el Pentecostés, 7 años viene el año sabático, después de 7 viene el jubileo, todo eso. Siglo. Cuando termina uno empieza el otro. Y vivimos así, ¿verdad? De domingo, lunes, martes, sábado, el domingo me levanto el lunes, pero un día usted se va a despertar después del primer día de la semana, esperando que sea el segundo día de la semana. No, perdón, después del séptimo día de la semana, esperando que sea el primer día de la semana. Y usted va a encontrar que no es el primero, que es el octavo. Es un día nuevo. Eso es la eternidad. ¿Verdad? Y por eso, no solamente en la comunión se celebraban esas tres cosas, también en el bautismo. Muchos de los baptisterios antiguos tienen forma octagonal. Porque te estás bautizando en el octavo día de la semana. Estás entrando al octavo día de la semana. Estás entrando a la eternidad. Todo eso lo hemos perdido. Bueno, eso es una cosa. La otra cosa es, claro, lo que decía al principio de la celebración de lo que dice el Apocalipsis, las bodas del Cordero. La comunión es, en cierta medida, un anticipo de las bodas del Cordero.
Pero sí, hemos perdido mucho, mucho. Y claro, la razón por la cual no la celebramos todos los días, todos los domingos, es porque la hemos estrechado tanto y cambiado tanto que ahora no se puede hacer porque no hay más nada que decir, no hay más nada que hacer porque es una sola cosa lo que quiere decir. Hemos perdido esa amplitud de visión, ¿verdad?, que quiere decir. Y la otra cosa que ha pasado también, que eso también se perdió mucho antes de la reforma, es que lo que se hacía el domingo, que es una celebración, vino a ser más bien como un servicio fúnebre que debía ser el viernes porque es el día de la crucifixión. De manera que aún el domingo de la resurrección lo que estamos celebrando es un servicio de Viernes Santo. Amén. Estimado doctor González, ahora que está hablando de la comunión, porque, bueno, mencionaba Daniel que normalmente las iglesias evangélicas pues han perdido, bueno, no todas, ¿no?, pero han perdido parte de esta celebración semanal, ¿no?, de la comunión. Esto se escapa un poquito a lo del tema del libro, pero no sé si nos podría explicar, abuelo de pájaro, la razón de por qué sucede esto mayormente en las iglesias evangélicas y no, por ejemplo, en las otras tradiciones protestantes como los luteranos o pasa con los anglicanos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué sucede este fenómeno de perder la celebración semanal de la comunión en las iglesias evangélicas? Incluso también en las iglesias bautistas, ¿no? También sucede lo mismo. No en todas, no podemos generalizar, pero en gran parte diría que en la mayoría de ellas pasa. Bueno, sucede por varias razones. Hay una razón histórica, y es que después de la reforma era necesario volver otra vez a pasar mucho tiempo explicando lo que era la fe cristiana. Y eso les tiende a dar más importancia al culto, porque la comunión no es una explicación. Es decir, lo que decían los reformadores, Calvino, por ejemplo, ¿verdad?, es que la comunión, la predicación explica la comunión y la comunión aplica la predicación. La comunión es esa unión que estamos predicando que debemos tener, ¿eh? Unión con nosotros, unión con Cristo, etcétera, etcétera. Ahora, pero lo que pasa entonces después de la reforma es que hay tanta cosa nueva que hay que enseñar porque la gente ha aprendido tanta cosa mala. La gente tiene tan malas costumbres, la gente tiene tales ideas de la realidad, de todo, que se empieza a enfatizar mucho más la predicación. No quitándole la comunión, pero enfatizar mucho más la predicación. La otra cosa que pasa entonces es que en la mayor parte de las iglesias cristianas del siglo XVI y por mucho tiempo en adelante no se podía celebrar la comunión sin una certificación, una ordenación. Es decir, no podía una persona decir, bueno, yo voy a celebrar la comunión, vamos a celebrarla aquí ahora. Eso no es lo que se permitía. En la iglesia, pues se ordenaba a la persona especialmente para lo que llamaban, ¿verdad?, el ministerio de la palabra y de la mesa, ¿verdad? Ahora, predicar puede cualquiera. Entonces pasó eso muchas veces. Por ejemplo, Juan Wesley, que era el fundador del metodismo, ya que estoy hablando de las iglesias, esta es mi tradición, ¿verdad? Juan Wesley celebraba la comunión no todos los domingos, todos los días. Que quizás sea una exageración, pero por lo menos la celebraba todos los días. Pero él también creía que para celebrarla había que estar ordenado. Cuando llega el metodismo en los Estados Unidos, donde está expandiéndose aquello y está explotando la población y yéndose todo el mundo para el oeste a predicar, etcétera, pues no hay gente ordenada que pueda dar la comunión. Y entonces establece la costumbre de que el pastor ordenado pasa de vez en cuando, y por eso empieza ya la costumbre de hacer el culto, vamos a decir, el primer día de la semana, la primera semana del mes, o que sea, y se va haciendo cada vez más lejos, ¿no? Así que ha habido esa es otra cosa que ha aumentado eso. Y la otra cosa, como le digo, es que al perder el sentido de lo que es la comunión, pues ya no hay por qué hacerla, porque si, ¿para qué vamos a hacer lo mismo todos los días?, ¿no? O sea, hermano, doctor González, ¿me está diciendo que el mal viene del metodismo? ¿Me está diciendo eso? No. Bueno, no, que el metodismo es parte de la historia que causó eso, sí. Y justamente, doctor, juntamente con la cena, que es una ordenanza, también el bautismo. Quisiera preguntarle justamente sobre el tema de cómo se desarrolló a lo largo de la historia el catecumenado, ¿sí?, para el bautismo en los primeros siglos, ¿no? O sea, y no solamente en los primeros siglos, sino a lo largo de la historia, porque hasta donde yo estaba leyendo,
se hacía referencia de que para los primeros cristianos era suficiente, justamente este libro, era suficiente solamente inclusive la Didache, ¿no? Que comenzaba con los 2 caminos, se dividía en 16 capítulos, que era básicamente de carácter moral y también litúrgico, ¿no? Para poder, como vamos a decirlo así, enseñar a los primeros convertidos. Pero habla en el segundo ciclo que se necesitaban más cosas. ¿Me podría explicar más o menos o profundizar sobre cómo se desarrolló esta enseñanza? Bueno, en el libro de Hechos, ¿verdad? Usted ve que se predica Pedro y se bautizan varios miles. Enseguida, no se dice que pasaron preparación, nada de eso. Y claro, eso se entiende porque esa gente eran judíos. Y los judíos sabían que hay un solo Dios, sabían que ese Dios tiene ciertos principios morales, ¿verdad? Sabían la historia de Israel, sabían del Mesías. No sabían que Jesús era, pero sabían del Mesías, sabían de todo eso. Entonces, cuando una persona que es judía, que se ha formado en el judaísmo, que conoce la historia toda de Abraham, etcétera, etcétera, dice, yo acepto a Jesús como el Mesías, pues pueden enseguida bautizarse, no hay que enseñarle nada nuevo, muy poca cosa nueva. En el Nuevo Testamento, la mayor parte de la gente que se convierte son o judíos o lo que los judíos llamaban temerosos de Dios. Una cosa que no sabemos muchas veces, nos olvida, es que en el siglo I el judaísmo era una religión tan evangelizadora, tan buscando discípulos como el cristianismo. Y lo que pasaba entonces cuando una persona se interesaba en el judaísmo empezaba a asistir a la sinagoga. No se hacía judía, pero asistía a la sinagoga, leía toda parte de la sinagoga donde se leían los libros, se explicaba todo eso, ahí estaba esa persona. Y esa gente los llamaban temerosos de Dios. Esa gente ya, sí, mira, cuando Pablo dice, me vuelvo a los gentiles, nos volvemos a los gentiles, y usted sigue leyendo, se da cuenta que no se fueron a los gentiles, se fueron a la sinagoga. Hay una sola o 2 lugares en los que Pablo habla a los gentiles, allá en Atenas, pero en los demás lugares llega a la sinagoga. Y en la sinagoga predica, lo que predica es, ahí en el capítulo 13 se ve claro, está diciéndole, vosotros hijos de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Son 2 grupos. Y esa gente son la gente que se bautiza. Y claro, esa gente también se puede bautizar enseguida porque llevan ya años en la sinagoga. Lo único que no han hecho es circuncidarse, hacer el bautismo de prosélitos, aceptar las cuestiones de las leyes dietéticas, pero en todo lo demás son judíos. Creen en el Dios de Israel. Eso es lo que pasa con el caso, por ejemplo, del eunuco etíope. Un hombre que no sabe nada de Dios no va a venir desde Etiopía hasta Jerusalén a adorar en un templo en el que no lo van a dejar entrar. Quiere decir que en realidad ese señor ya en su corazón es judío y conoce todo eso. Y Felipe le dice, ¿qué le dice Felipe? Me imagino que le habrá dicho, mira, lo que dice Isaías se cumplió en Jesús. Y el eunuco le dice, bueno, entonces, bautízame. Y eso está prohibido, porque la ley prohíbe añadir un eunuco al pueblo de Dios. Así que lo que Felipe el eunuco le está preguntando es, dime si es verdad que tú creas eso que estás diciendo. Y al bautizarle lo que está diciendo es, si tú eres, se está cumpliendo, porque hay una promesa también allá en Isaías 3 capítulos después del 53, en que dice que los eunucos serán también añadidos. Ahora, toda esa gente no necesita gran instrucción. Pero llega usted al siglo II, donde ya a los cristianos los han expulsado de la sinagoga, o se han ido, donde ahora la mayor parte de los que vienen a la iglesia, se acercan a la iglesia, no son ya ni judíos ni temerosos de Dios, sino paganos. Gente que cree en Orfeo y en Dionisio y en Isis y todo eso, ¿no? Gente que practica muchas clases de sacrificios, gente que no tiene los mismos principios morales, y esa gente necesita entonces una preparación. Y esa preparación entonces es lo que viene a ser el catecumenado, que ya para el siglo II son 2 años, a veces 3, ¿verdad? Y era una cosa muy organizada, ¿verdad? Se ponía la gente en grupos, con un maestro o una maestra, porque en aquella época los hombres no podían enseñar a las mujeres, pues entonces maestros, maestras,
y se preparaban y ya cuando estaba casi, se bautizaban siempre el domingo de resurrección, para que quedara bien claro que el bautismo es cuestión de vida y muerte. Te moriste. Y Pablo dice también, muertos sois, vuestra vida está escondida. Es lo que están diciendo con el bautismo. Te vas a morir, te vas a ahogar, y vas a resucitar. Ahora, puedo hablar después más acerca de esa ceremonia, que es interesante, pero eso es lo que era el catecumenado. Ahora, cuando llega el momento en que todo el mundo se hace cristiano, después de Constantino, pues entonces ya se piensa que la sociedad te va a enseñar lo que es la fe cristiana, no necesita mucha explicación. Ya los dioses paganos, si siguen por ahí, por lo menos están medio escondiditos. Y quiere decir que entonces ya eso se va haciendo más difícil, no hace falta. Y aparte de eso se hace difícil, porque si usted tiene una iglesia donde había 50 personas y cada año entraban 15, pues usted tiene que prepararlo. Pero si está en una iglesia que tiene ahora, digamos, 100 personas y vienen 5.000, pues ¿cómo usted le para a esas 5.000 personas para bautizarse? De manera que fue una combinación de la situación nueva, tanto religiosa como la cuestión de números, sencillamente. Eso fue el catecumenado. Eso se perdió tan pronto como la iglesia se hizo más fuerte, cuando se llegó a combinar la fe cristiana con la sociedad, la iglesia con la sociedad civil, y quedó nada más que para gente que se convertía allá de algún país lejano, para algún judío que se convertía, etc. Pero en realidad se perdió. Cuando llegaron los misioneros evangélicos a América Latina, era una situación muy parecida cuando Pablo andaba con los temerosos de Dios. Porque la gente en América Latina sabía que hay un solo Dios. Sabía que hay una Biblia. No lo habían visto quizá, pero sabían que había una Biblia. Sabían de la Trinidad. Sabían de los principios morales de la fe cristiana. No lo practicarían, pero lo sabían. Entonces quiere decir que cuando una persona, sabiendo todo eso, decía, yo quiero hacerme evangélico, pues era muy fácil para el pastor, el misionero, que sea, decir, bien, vamos, te bautizamos. Aprende 4 lecciones sobre nuestra iglesia y el mes que viene te bautizamos. A mí lo que me preocupa es que hoy eso está cambiando. Que hoy la gente común cada vez sabe menos de la fe cristiana. Y nosotros seguimos sin tener un sistema para enseñarles. Y crecemos como la espuma. Pero la espuma también tiene el peligro de que el viento se la lleva. Doctor González, ahora que he estado hablando, del catecumenado, del bautismo, de la comunión, y vemos la importancia que tenía estos ritos en la iglesia antigua, los misterios, los sacramentos, en la antigüedad cristiana. Me gustaría hacer una pregunta, es un tanto a lo mejor controversial, pero es historia, ¿no? En teología histórica. ¿Qué importancia tenían los sacramentos, tanto la comunión como el bautismo en asuntos soteriológicos? ¿Cuál era la importancia? ¿Cumplían un valor en la iglesia antigua, estos o no? Indudablemente. Mire, primera cosa, hay que entender que en la teología antigua la salvación no es que Dios me dice que voy al cielo. La salvación es que me uno al cuerpo de Cristo. Hay un pasaje de Ireneo en que Ireneo habla en un velorio. De momento el muerto levanta la cabeza. Y si la cabeza está viva, usted sabe que hasta el dedo del pie está vivo. La resurrección de Cristo es el comienzo de nuestra resurrección. Y estar unidos al cuerpo de Cristo es lo que hace nuestra resurrección. No es mi conexión con Dios directamente, es mi relación con este cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia es tan importante. Así que parece que esa es la primera cosa que tiene, ¿no? Cuando usted se bautiza, lo que usted está siendo injertado en el cuerpo de Cristo. El bautismo no es un testimonio. En la iglesia antigua la gente no se bautizaba ante la iglesia, se bautizaban allá desnudos, allá en otro lugar. Y después venían con una túnica blanca a la iglesia, porque la gente de la iglesia no estaba allí. El bautismo era una cosa que tenía lugar, la iglesia lo bautizaba, sí, pero no era un testimonio, era una cuestión de morir con Cristo y resucitar con Cristo. Esa persona entonces, ¿qué es lo que es la comunión? La comunión es como cuando usted alimenta un injerto. La savia. Si usted pone un injerto, por muy bien hecho que esté,
y no, la savia no corre, pues se muere el injerto, ¿no? De manera que el bautismo, si el bautismo es como un injerto, pues la comunión es como la savia, ¿verdad? Y hay muchas palabras, bueno, claro, de hecho mismo de nutrir, porque la comunión se come, ¿verdad? De nutrirnos, Señor, como miembros de tu cuerpo, etcétera. De manera que hay una conexión enorme entre esas cosas, ¿no? Constante. Pero bueno. Doctor González, quería hacerle yo una pregunta, tal vez un poquito personal. Usted ya mencionó la conexión que hay entre la teología, la historia, el culto, y usted nos contó que primero empezó pues estudiando, o mejor dicho, abocado al estudio de la teología, y luego pues eso le llevó a, pues también a estudiar más a fondo el culto de la iglesia. Y ya que hay esta relación tan estrecha entre el culto y la teología, y de hecho usted menciona que para entender una religión uno tiene que no solamente estudiar la teología, sino también el culto, ¿no? ¿Cómo podría decirnos, o bueno, si tal vez de manera personal, cómo el estudio del culto de la iglesia antigua enriqueció a modo personal su propia comprensión de tal vez alguna doctrina de nuestra fe? Bueno, yo creo que todas las doctrinas me han enriquecido. Primera cosa, la visión misma de qué cosa es ser cristiano. Cuando la gente, ya que estamos hablando del bautismo, cuando la gente salía del bautismo, se sumergía, ¿verdad?, con aceite. ¿Pero por qué? Porque en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes y sacerdotes. Y usted ve en todas partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos ha hecho, dice Apocalipsis, nos han hecho reyes y sacerdotes. Y entonces en Pedro, ¿verdad?, real sacerdocio. De manera que esa idea de ser reyes y sacerdotes está muy profundamente metida en la conciencia de la iglesia antigua. Y eso tiene una importancia enorme, porque eso quiere decir, en primer lugar, que yo que no soy nadie, yo que soy un esclavo, que el amo puedo golpear todo lo que quiera, aunque el amo no lo sepa, yo soy hijo del gran rey. Y yo puedo llevar a mi amo ante el gran rey, aunque mi amo no lo sepa. Y yo estoy haciendo más por mi amo que limpiarle los zapatos, lo que sea. Estoy orando por él. Y él no lo sabe. Y ese emperador que nos está persiguiendo, yo soy hijo del rey, del gran emperador, ¿no? Y ese emperador me puede matar, pero yo sigo siendo hijo del rey. ¿Y eso cómo se manifiesta en el culto? Mira, le voy a decir una cosa que tampoco hacemos ya. En la iglesia antigua, por lo menos en cierta fecha, se decidió que si todos los días uno se arrodilla para orar, inclina la cabeza, el domingo uno ora de pie mirándole a la cara a Dios, porque ese es el día de nuestra adopción. Del lunes a sábado nos acercamos a Dios como peticionarios, como se agrega cualquier rey, un individuo arrastrándose por el suelo pidiendo perdón, ¿verdad? Pero el domingo miramos a Dios en la cara y decimos, mira papá, porque el rey es nuestro padre también. Eso me parece que se ha perdido también, ¿verdad? Esa combinación de las dos cosas, ¿verdad? Por un lado la distancia que nos apara, pero por otro lado la cercanía. Eso se ha perdido. Así que me parece que hay muchas cosas que yo mismo veo recuperando en el modo en que yo me entiendo quién soy yo mismo, ¿verdad? Bueno, podría seguir por ahí mucho, pero Doctor, quisiera agregar también una pregunta ahí también que está conectada. Hemos hablado un poquito acerca de cómo es que el estudio del culto antiguo impacta, ¿verdad? Nuestra propia comprensión de Dios, del Evangelio, de quiénes somos en Cristo.
Pero usted también en su libro advierte de que no es tampoco cuestión de copiar o de tratar de copiar exactamente lo que la iglesia hacía, ¿no? En el pasado. Entonces, tal vez, ¿cuáles diría usted que serían algunos criterios que tenemos que observar para saber justamente cómo derivar las lecciones correctas del pasado para el presente? Bueno, yo creo que hay varios, pero en primer lugar, eh, la, eh, lo primero que hay que decir es que los símbolos, movimientos, las palabras tienen diversos sentidos en distintos contextos. Así que no es cuestión de decir la misma cosa, ni hacer los mismos gestos, ni construir las iglesias iguales, ¿no? Ni hablar hebreo, ¿no? Que hay gente que cree que eso es importante ahora, ¿verdad? Hacer la oración en hebreo. No. Lo que tenemos que hacer es ver qué quería decir eso que la iglesia hacía. Y entonces, ¿qué podemos hacer para decir lo mismo? Y claro, muchas cosas pueden ser parecidas, pero ajustadas a nuestra nueva situación, ¿no? Me parece que eso es primera cosa, que no es cuestión de imitar, es cuestión de ver lo que está detrás. Entonces, eso que está detrás, sacarlo adelante. Me parece también que hay que tener en cuenta la cultura de la situación, porque hay una diferencia grande entre el siglo I y el siglo XXI, ¿no? Pero hay una similitud también. Alguien me preguntaba, en una de esas preguntas me preguntaban acerca de las epístolas y la predicación. Y yo estaba pensando después, aquí hablando con mi esposa, que al fin y al cabo, las epístolas son el equivalente en aquella época del Zoom, porque era la manera en que Pablo podía hablar con los efesios, o con los filipenses, o el que fuera, ¿verdad? A distancia. Nosotros podemos hacerlo más rápido, pero en cierto modo hay una semejanza. Ahora, eso quiere decir que no nos vamos a poner a escribir epístolas cuando podemos entrar por un sistema de internet enseguida a decir una cosa, porque Pablo escribió epístolas. Pero sí tenemos que tener el mismo cuidado por la iglesia, la misma preocupación, la misma manera de relacionar la fe con la vida que vemos en la epístola de Pablo. Y lo mismo con respecto a los ritos, ¿verdad? Yo no creo que sea necesario que hoy nos bauticemos desnudos, porque en el siglo I en el siglo II se bautizaban desnudos, ¿verdad? Pero sí creo que hay muchas cosas que se hacían allí que vale la pena que las veamos, ¿verdad? Y que pensemos lo que eso quería decir. Muchos ejemplos. Por ejemplo, una cosa que muchas veces ni siquiera mencionamos y nos acordamos es que cuando esa persona salía del bautismo y llegaba a la iglesia por primera vez al culto, se quedaba, por primera vez iba a la comunión, había estado siempre antes, pero ahí ahora iba a la comunión por primera vez. Había dos cosas muy importantes que sucedían, varias otras, pero dos cosas muy importantes. Una es que era la primera vez que participaba de una gran oración de intercesión, porque es la oración del pueblo sacerdotal. Ahora tú eres sacerdote con nosotros, lo que yo decía antes, ¿no? Pero aquello que me dijeron a salir del agua, ahora me ponen a hacerlo, ¿no? Eso es una cosa que sucedía. Otra cosa que sucedía es que además antes de darle el cáliz de vino, le daban otro con leche y miel. Porque estás a la puerta de la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Cosas así que tenían sentido, ¿verdad? Y no hay que estarlas inventando. Es decir, me parece que no es cuestión de estar. Hay una especie de moda en algunos círculos de que todos los días hay que hacer las cosas nuevas en el culto. Creo que es posible hacer cosas con cierta repetición que de alguna manera van formando el carácter de la persona, van formando su actitud poco a poco, poco a poco. Claro, y es verdad, justamente sobre esto de rescatar ciertas cosas que hay ciertamente un orden y un parámetro, porque eso también eso de alguna u otra manera también te regala una experiencia también profunda con el Señor, estas liturgias que se planteaban también tradicionalmente. Bien, doctor, más bien quería preguntarle, a modo ya general, antes de entrar a las últimas reflexiones,
¿Qué otros, sobre del culto de la iglesia antigua, qué otros recursos nos recomendaría o recomienda para que nosotros también podamos ahondar y profundizar en eso, ¿no? Bueno, el primero es este. Obviamente, sí, El pero primero es- digamos, sí, pero creo que si una persona quiere profundizar aún más y llegar hay algunos recursos, doctor. Sí. Bueno, mire, la principal fuente que tenemos para estudiar el culto en la iglesia antigua es un libro de un señor que se llamaba Hipólito, que escribió un libro que se llama La Tradición Apostólica. Hipólito vivió posiblemente por allá un poco más del año 200, pero él estaba molesto porque las cosas estaban cambiando. Y está describiendo lo que se debía hacer y es lo que se hacía antes. De modo que la mayor parte de los estudiosos piensan que lo que él está describiendo es lo que se hacía más o menos por el año 150, 160, algo así. Y allí él escribe muchas cosas del culto. Todo eso que yo les decía a ustedes ahora, muchas de esas cosas de cómo se hacían las ceremonias, todo eso está escrito allí. Es una de las principales fuentes. Hay muchas otras, pero esa es la principal fuente que yo diría que vale la pena leerlas y estudiarla, ¿no? Es algo que no va a tomar más de una hora porque es una hora muy cortita y la verdad que Es cortito, sí. sí. Pero hay muchas cosas nuevas allí, muchas cosas que Ujú. ustedes sorprende. Doctor González, hay una pregunta que se me ocurre que realmente no la contemplamos mucho en la preparación para esta entrevista, pero me parece que es importantísima. Así que, aunque no tenemos muchos minutos, eh, hoy en día estamos en una situación en la que la música juega un rol pues realmente fundamental, realmente único en muchos cultos evangélicos, a tal punto de que a la música se le llama el tiempo de adoración, ¿no? Que estamos adorando a Dios. Eh, ¿Cuál es el rol que cumplía la música en la iglesia antigua y cuáles son algunos de los contrastes que encuentra usted en estas dos situaciones? Bueno, primero, en cuanto a lo que usted dice de llamarle adoración, la primera parte, peor que eso, yo me he encontrado en algunos lugares donde los que dirigen la adoración se dan el título de adoradores. Eso quiere Salmistas. decir que más nadie está adorando sino ellos solos. Es decir, es un director de adoración, es un líder, lo que sea, pero no es el que está adorando. Eso es lo que hacían antes en la iglesia católica que tanto nos disgustaba, que era el cura que nos volvía la espalda y decía la misa. Ahora nos están mirando, pero es la misma cosa. Nosotros somos los adoradores. Ahora, en cuanto a la iglesia antigua, primera cosa, de la música misma de la iglesia antigua sabemos muy poco. Lo único que queda escrito es un pedacito así, de un texto, que se puede leer de música, porque tiene la notación que usaban los griegos, y ese pedacito se puede leer nada más. 2 o 3 compases, más nada. Ahora sí sabemos que había música. La pregunta está en dónde se usa la música y para qué. Porque parte del problema que yo veo es que ahora la música toda tiene que ser música de alabanza. No es música de confesión. No es música de compromiso. ¿No? Y me parece que parte del problema está en que eso hay que juntarlo. Hay que juntarlo, ¿verdad? Vamos a adorar a Dios. Se dicen unas palabras, se ve la Biblia. Entonces ahora vamos a cantar un himno de alabanza a Dios o de invocación pidiendo a Dios que esté con nosotros, lo que sea. Ahora vamos a leer la Biblia, vamos a ver, ahora vemos lo malo que hemos hecho. Vamos ahora a cantar un canto de confesión, de arrepentimiento, ¿verdad? En clave menor, para que nos ayude a sentir eso que estamos diciendo. Ahora vamos a proclamar que Dios nos perdona, nos salva. Entonces ahora cantamos un himno de alabanza. ¿Ya? Se nos predica, se nos dice que tenemos que ir a hacer tal cosa. Ahora cantamos un himno que diga, Señor, yo voy a hacer esto, vamos a hacer esto. Así que me parece que parte del problema que yo veo no es que la música se le dé mucha importancia. No creo que se le dé demasiada importancia, ¿no? No se le da bastante.
No se da bastante porque se pone nada más que un pedazo, aunque sea un pedazo grande, todavía sigue siendo un rincón del culto. Y la música debe permear todo el culto. Y claro, tiene que ser distintas clases de música según el tono, lo que se está diciendo, ¿verdad? Pero bueno, no, indudablemente la música es fundamental para la adoración. Aunque yo debo decir una cosa, cuando Dios pasó repartiendo dones y llegó a donde estaba yo, el saco de la música estaba vacío. ¿Se me escucha? Ahora sí, ya se me escucha. Sí, antes de pasar a las demás reflexiones, quiero anunciar a los hermanos que nos están viendo que esta semana que viene, a partir del lunes, vamos a sacar un post, ¿sí? Donde vamos a estar sorteando un libro del doctor Justo González, justamente del libro que estamos hablando, ¿sí? El culto de la iglesia antigua. Está el profesor Jesús Zamora mostrando el libro. Vamos a sortear ese libro, así que estén atentos que el lunes vamos a sacar un post para que puedan compartir y puedan tener los requisitos para poder ganarse ese libro, que es muy edificante y les va a abrir un poco más la cabeza sobre lo que es el culto de la iglesia, ¿no? Así que unas últimas palabras, profesor Daniel Eguiluz. No solamente expresarle nuestro agradecimiento al doctor González por acceder a hacer esta entrevista, realmente que su ministerio ha sido de bendición para toda la iglesia, ¿no? Más allá del mundo hispano, ¿no? A mí, cuando yo fui al seminario en Estados Unidos, en clases de inglés, me asignaron su libro en inglés. Entonces, realmente que le damos las gracias a Dios por su vida, por su servicio, bueno, le expresamos la gratitud por acceder a tener esta entrevista con nosotros. Profesor Jesús Zamora. Sí, igualmente que el doctor Eguiluz, mostrarle todo el agradecimiento posible al doctor González por su vida, por su ministerio, por la enseñanza que nos ha dado en esta breve entrevista el día de hoy, y también por todo lo que nos ha enseñado a lo largo de toda su vida, con todos sus, innumerables libros, que tiene un montón. Sería casi imposible listarlos aquí uno por uno. Y bueno, también agradecerle a título personal, porque el primer contacto que tuve yo con la historia del cristianismo fue justamente con su clásico de historia del cristianismo. Por dos, yo también. Sí, y que, como le estaba comentando, fue mi primer contacto con la historia del cristianismo, y que actualmente estoy dando una asignatura de historia medieval de la iglesia y estamos usándolo como libro de texto. Y bueno, y agradecerle pues por todo ello, ¿no? Y por todo lo que nos ha enseñado y por lo que nos va a seguir enseñando en el futuro. Y de mi parte, doctor, también siendo yo un estudiante de Centros Teológicos Bautistas, un estudiante que está en formación todavía, en una formación teológica, doctor, para mí es un privilegio entrevistar a uno de los autores que normalmente me piden en el seminario para poder leerlo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No sé, algunas últimas palabras, doctor Justo. No, gracias a ustedes, porque mire, lo que uno escribe no sirve de nada si no hay quien lo lleve a que la gente lo lea. Pablo escribió porque había que llevar sus cartas. Si no hubiera habido un Tíquico que llevaba la carta, Pablo no hubiera escrito nada. Y nosotros acordamos siempre de Pablo y se nos olvida los que están llevando la palabra ahí afuera, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado de no darle demasiada importancia a quien escribe un libro. Da importancia al maestro que lo toma y lo enseña, al pastor que lo toma, lo lleva a su iglesia, se lo enseña a su gente. Me parece que eso es mucho más importante. Yo estaría mucho más contento sin escribir un libro más nunca, y que los que ya he escrito lleguen al pueblo, que seguir escribiendo otras cosas, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes por ese trabajo que hacen y por esta difusión. Gracias a los editoriales también, entonces, en este caso, pues a Mundo Hispano, que nos ha traído pues este libro suyo, de El culto en la iglesia antigua, escrito por usted y por su señora Catherine González. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a los que... Hay un montón de preguntas que nos han dejado aquí también los hermanos, que por el tiempo no hemos podido tratar, pero espero Dios mediante, Dios quiera que de repente lo tengamos nuevamente en otra oportunidad, el doctor Justo González.
nuevamente en otra entrevista aquí en Centro Astrológico Bautista, en Logos CTV. Y esto ha sido Logos CTV, queridos hermanos. Muchísimas gracias por su visita en esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor Justo González. Muchísimas gracias, profesor Daniel Aguiluz, profesor Jesús Zamora, porque esto no había sido, no pudiera haber sido posible sin su ayuda, profesores. De verdad, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.